Muy buenos días, hermanos, amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bien, si alguna vez tú te has sentido inútil o te has sentido útil, pero no te han tomado en cuenta, si sientes que no has sido perdonado de parte de Dios, si piensas que tu pasado te persigue y no te permite seguir adelante, si crees que no mereces el perdón, ni de Dios ni de los demás, si te cuesta trabajo perdonar, entonces este mensaje es para ti. Muchas de estas respuestas y otras más vamos a intentar responder por medio del estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Hemos titulado a esta miniserie de 2 mensajes, Un creyente perdonador. Esto lo vamos a ver, a revisar, a estudiar por medio de la carta del apóstol Pablo a Filemón, un creyente perdonador. Vamos a leer esta preciosa carta, se encuentra en el Nuevo Testamento, antes de la epístola a los Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ubicarnos de manera detenida, calmada, pausada, tratando de entender, pidiendo dirección a Dios para ver qué tiene su palabra para nosotros en esta mañana, esta tarde ya. Y leemos a partir del verso 1, Filemón 1, y vamos a leer hasta el final de la carta. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo, y quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás
aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Damas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Santo, grande, maravilloso, eterno, verdadero, único Dios vivo. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Padre, perdona nuestras faltas delante de ti. Gracias porque a pesar de nosotros no merecer estar dirigiéndonos directamente a ti, tú enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu amor en favor de nosotros. En el mismo tiempo, Dios, queremos honrarte, glorificarte con nuestras acciones. Es por esto que venimos a abrir tu palabra. Danos la sabiduría, el entendimiento, la disposición de aceptar lo que en ella dice y se nos enseña. Y líbranos, Dios, de malinterpretar tu palabra. Más bien, haznos hacedores de ella. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, al igual que la tercera epístola de Juan, que vimos y estudiamos hace algunas semanas, Filemón es una carta muy personal. Fue escrita probablemente entre los años 60, 64, conjunta con la carta de Pablo a los Colosenses. Muy probablemente, por algunas personas que se mencionan en la carta, Filemón pertenecía era uno de los colosenses. Bueno, aunque está escrita a Filemón, que a todas luces es una persona, o fue una persona adinerada, con buena reputación, con muchos recursos, pues tenía sirvientes, esclavos. Uno de ellos era Onésimo, quien le quedó mal, pero al mismo tiempo que está dirigida a esta persona con un mensaje específico para él, fue escrita para que sea compartida con la iglesia que se congregaba en su casa, para que todos los miembros, al igual que nosotros hoy en día, podamos aprender a ser creyentes, perdonadores. Un propósito poderoso podemos encontrar en estas palabras. Y el mensaje de esta carta, quisiera yo resumirlo en una sola oración, y lo más que pude hacer es lo siguiente, tratando de captar la idea de lo que esto enseña. Lo puede anotar por ahí para que lo tenga como resumen. El mensaje que enseña esta carta es que Cristo cambia las vidas y las relaciones por medio del perdón. Cristo cambia vidas y relaciones, enseñándonos a ser creyentes, perdonadores. Algunos autores entienden que el tema central de esta epístola es la reconciliación, otros el perdón y unos cuantos por ahí el amor. Yo me inclino a pensar, por lo que puedo ver, estudiar, revisar en la carta, que el tema central, principal, más importante es el perdón, aunque no se menciona la palabra perdón en toda la carta. Sin embargo, este perdón del cual está enseñando y hablando el apóstol Pablo es un perdón que viene atado, junto, unido con una reconciliación, con un volver a juntarnos y compartir. Esta carta está escrita para creyentes, en medio de un círculo de creyentes, y es un perdón de doble vía, en el mismo tiempo que se le está solicitando a Filemón que perdone a Onésimo, que le reciba, que restaure su relación. En el mismo tiempo, Onésimo tiene que ir a Filemón con la actitud de pedir perdón. Y esta es la dinámica que vamos a estar
revisando. Entonces, antes que nada, vamos a dejar algunas cosas claras. Vamos a ver cuál es la definición bíblica de perdón. En pocas palabras, en 3 palabras. Perdón significa liberar de culpas. Liberar de culpas. Ese es el significado, lo pueden anotar por ahí. En esta carta incluye, podemos agregarle a esta definición, esa restauración, esa reconciliación con el hermano, esposo, esposa, hijo, familiar, creyente, que vamos a estar trabajando este tema. Y para entender un poquito mejor aún la carta, es importante nosotros conocer y analizar las personas que actúan en esta carta, las 3 personas que se mencionan en esta carta como actores principales. En primer lugar podemos ver al apóstol Pablo. Él mismo hace una autodescripción de él. Versículos 1 y 9 dicen que él es un prisionero de Jesucristo. Y cuando él menciona esto, muy probablemente estaba preso. Pero ese prisionero y esa palabra en el griego tiene la idea de estar atado a pesar de cualquier otra cosa a Cristo. Dependiente de Cristo. Atado, relacionado con esa segunda persona que se va a mencionar, que inmediatamente él lo dice, prisionero de Jesucristo. Entonces él está atado a Cristo. A pesar de cualquier cosa, cautivo por causa de Cristo, voluntariamente. Vemos a un Pablo humilde. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Él tenía la autoridad, pero vemos cómo esta persona transformada por el amor de Dios y por Cristo prefiere optar por la humildad, y así se conduce. Y es importante que vayamos anotando todo esto para entender lo que va a pasar a continuación. También vemos a un Pablo que ponía al prójimo antes que a él, las necesidades del otro antes que las de él. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo a Onésimo, yo quisiera tenerlo porque me va a ser útil, pero te lo estoy cediendo. Él está anteponiendo las necesidades de los demás a las propias. Eso y otras cosas más podemos ver acerca de Pablo. Y es importante conocer esto para entender cómo él logra conectar y establecer relaciones favorables delante de Dios con estos otros 2 personajes que vamos a seguir mencionando. Tenemos también a Filemón. Bueno, Filemón estaba en una situación compleja, siendo una persona de autoridad, con recursos, probablemente propietario de alguna pequeña fábrica de telas y cosas por el estilo, con varios esclavos, siervos. Hay que destacar que él era un buen patrono, y es la idea y la impresión del texto. No obstante, él estaba en una situación compleja porque a él se le está solicitando que perdone a uno que le traicionó, a uno que era su siervo y le quedó muy mal. No sabemos si tal vez le robó, si hizo algún crimen, no se sabe exactamente, pero lo que es seguro es que por cómo se maneja la epístola y como Pablo está solicitando a él el perdón para Onésimo, muy probable Onésimo hizo algo muy grave contra él. Y lo que se estilaba en ese tiempo, se hace todavía en ese tiempo, era, oye, o meterlo preso, o mandarlo a matar, o sabrá Dios qué derecho tan grande podía él tener sobre esta persona que le traicionó. Entonces, a pesar de que Filemón tenía todo el derecho, estaba en esta situación compleja de actuar en contra de Onésimo, se describe aquí a Filemón como una persona llena de amor y fe. Importante que anotemos eso, que veamos, porque otra definición un poquito más secular para el perdón es renunciar al derecho legítimo de tomar venganza por lo que me han hecho.
Entonces, por último, tenemos a este Onésimo, que es el objeto por el cual Pablo escribe, la persona a quien Pablo le dice a Filemón que perdone, y vemos en él y cómo se describe un cambio radical, un cambio 180 grados. Una persona que dice en la misma carta era un inútil, uno que le traicionó, que le quedó mal, que huyó. Como Cristo lo ha convertido en una persona muy útil, muy valiosa para la obra del Evangelio y que puede ser muy útil para el mismo Filemón y la iglesia que estaba en su casa. Dios de la basura puede hacer algo útil. A nosotros que estábamos perdidos en delitos, en pecados, nos dio vida en Cristo Jesús. No por nuestro mérito, sino por el mérito de Cristo. Entonces estas personas, a pesar de las circunstancias en las que se encontraban de conflicto, complejas, lograron desarrollar relaciones buenas delante de Dios. Y hoy vamos a ver en este mensaje un solo punto. Si tengo una buena razón para hacer algo, no necesito 2 ni 3. El mensaje que vamos a revisar y estudiar hoy tiene un solo punto. Y el único punto que vamos a analizar y vamos a anotar a continuación es que un creyente perdonador se caracteriza por tener relaciones que agradan a Dios. Anótelo en su bosquejo. Un creyente perdonador se caracteriza por desarrollar, por construir relaciones que agradan a Dios. Y luego que vimos estos 3 personajes, estas 3 personas que aparecen en la carta y se describen en la misma, podemos ver que se describen en la carta también 3 relaciones, 3 tipos de relaciones con estos 3 personas. Y yo puedo ver aquí un cumplimiento, vamos a decir, de algo que Pablo enseña. Pablo en capítulo 13 de 1 Corintios dice que el amor no busca lo suyo. Esa es la teoría. El amor no busca lo suyo. En Filemón podemos ver la práctica. Pablo tenía una relación con Filemón donde él no estaba buscando su propio beneficio, sino el de Filemón. Aquí Pablo está practicando lo que en otros lugares del Nuevo Testamento él estaba predicando. Dice por ahí un dicho que lo que tú haces grita tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Entonces Pablo estaba predicando con el ejemplo. 1 Corintios también dice que el amor todo lo sufre, todo lo sufre. ¿Cómo fue la relación de Pablo con Onésimo? Cuando el mismo Pablo dijo que si era necesario él pagaba todo lo que debía Onésimo a este Filemón, estaba dispuesto a sufrir por él. En ese mismo sentido también dice 1 Corintios, el amor es benigno, sufrido. Tenemos la relación de Filemón y de Onésimo. Este Onésimo tenía que venir con un corazón arrepentido, dispuesto a pedir perdón, pero sobre todo dispuesto a que sea aplicado sobre él todo el castigo por la traición que él cometió. En el mismo tiempo, ese Filemón tenía que recibir a esta persona como a un hermano, a pesar de que él tenía el derecho legítimo de actuar en contra de él. Entonces, miren cómo se van desarrollando estos 3 tipos de relaciones en esta carta tan corta, pero con un mensaje tan maravilloso y grandioso que puede transformar y cambiar de manera muy marcada nuestras vidas en cómo nos conducimos. Entonces, este es el único principio que vamos a estudiar en esta mañana, en esta tarde. Si tú quieres ser un cristiano, una cristiana, perdonador, perdonadora, debes desarrollar relaciones que agradan a Dios. Y estas relaciones no se hacen
espontáneamente. Yo me hice cristiano, ya, tengo las mejores relaciones del mundo. Eso no es así. Vamos a notar en nuestro bosquejo que estas relaciones deben construirse. Las relaciones que agradan a Dios se construyen. Anótelo, se construyen. Dice en los versos del 4 al 7, en lo que ustedes van anotando, voy leyendo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mira cómo vemos a Pablo elogiando el carácter, la actitud, el buen trabajo pastoral que Filemón había venido haciendo con la iglesia que se alojaba en su casa, que se reunía en su casa. Y estas relaciones que agradan a Dios, que debemos construir, son semejantes a un edificio bien construido. En la misma manera como los ingenieros y arquitectos se las arreglan para levantar una gran edificación. Mi esposa es ingeniero civil, trabaja con su papá, han trabajado en la construcción de edificios. Y hay cosas importantes que debes tener en cuenta para que un edificio quede bien hecho. Lo primero es una buena zapata. Y para nosotros poder tener relaciones que agraden a Dios, para poderlas construir, debemos tener una buena zapata. Y esa buena zapata es Cristo. Anótelo ahí, no se le vaya a olvidar. La zapata sobre la cual nuestras vidas deben estar construidas es Cristo. Lo que nos une es Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 7. El apóstol Pedro le está escribiendo a un grupo de hermanos que habían sido expatriados, que estaban viviendo en lugares a los que ellos no pertenecían, estaban siendo perseguidos, estaban teniendo dificultades. Y Pedro les escribe lo siguiente: para vosotros, pues, los que creéis, está haciendo la aclaración, ustedes que han puesto su fe en Cristo, que han puesto a Cristo como zapata de su vida, Él es precioso. O sea, Cristo. Pero para los que no creen, los que no han puesto como zapata a Cristo en su vida, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Si tu vida, si tu edificio no está sobre la zapata de Cristo, estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo construimos esa zapata? ¿Cómo empezamos a formar esa zapata? Dice Juan, capítulo 3 y verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la zapata. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Esa zapata se construye en el mismo instante en que usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y pertenecemos a la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en Él, le dio Dios la potestad de ser hijos de Dios. Es decir, que antes de recibir a Cristo, no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios. Y no somos hijos de Dios porque seamos mejor que nadie. Nos hacemos hijos de Dios porque aceptamos el regalo de Cristo. Gratis para nosotros. A Él le costó su sangre en una cruz. ¿Qué más?
para seguir construyendo un buen edificio. Si ya tenemos la zapata, que es Cristo, entonces la estructura es la fe. Anótelo también. La estructura es la fe. Y cuando hablo de la estructura me estoy refiriendo al proceso de levantar este edificio. ¿Qué significa esto? Miren, nosotros para Dios somos edificios en construcción. Y en el mismo tiempo, al mismo tiempo que nosotros vamos creciendo en la fe, en nuestra forma de conducirnos, Dios va a permitir situaciones que van a moldear nuestra vida, nuestro carácter, muchas veces situaciones difíciles, inimaginables, muchas veces situaciones crueles, otras no tanto. Pero Dios permite esto. ¿Por qué Él permite esto? Él quiere que usted se desarrolle y que su fe sea probada. Vamos a seguir leyendo al apóstol Pedro en el capítulo 1 y verso 7, donde dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿A quién va Dios permitir que sea sometida a prueba? ¿A quién? ¿A nuestra fe? ¿Y qué dice de nuestra fe el versículo? Que es mucho ¿qué? Más preciosa que ¿qué? Que el oro. ¿Y el oro qué pasa con él? Que es que perecedero. ¿Y cómo se prueba el oro? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el verso? Con fuego, con fuego. Entonces por eso Dios permite situaciones en nuestra vida, porque para Dios mi fe, tu fe es más importante que el oro. Y si el oro se prueba con fuego, pues ese edificio en construcción que somos para Dios también va a ser probado con fuego, con martillazo, con serruchazo, con soldadura, porque Él quiere que la obra quede bien. Y Dios permite que situaciones sucedan en muchas áreas de nuestras vidas. En los matrimonios. Miren, yo creo que esa es una de las que más Dios nos prueba. Pues constantemente hay roces, discusiones. Y para probar nuestra fe, Dios permite situaciones dentro de nuestros matrimonios. En mi caso también pasa. Y si no fuera por Cristo, porque Él es la zapata, muchos de nosotros ya nos hubiésemos divorciado. Triste que hasta en las iglesias el divorcio está siendo un problema. Pero Dios permite que nuestra fe sea probada. En el ministerio es otra área donde tenemos que vencer las pruebas. Muchas veces nos toca trabajar aquí en la iglesia, en los ministerios de la iglesia, con personas que tienen forma de hacer las cosas diferentes a la mía. Y por el mismo contacto diario puedo no coincidir en todo con otra persona aquí. Bueno, Dios permite eso para probar mi fe. Y yo tengo que seguir adelante con esas personas en el ministerio porque somos hermanos. Y porque Pablo nos está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, que el perdón de doble vía incluye para nosotros los creyentes la reconciliación. ¿Dónde más nos prueba el Señor? Con nuestros hijos, con nuestros padres. Los hijos muchas veces ofendemos a los padres, a veces sin darnos cuenta. Y viceversa, los padres ofenden a sus hijos también muchas veces. Pero debe haber el perdón y la reconciliación. Con amigos, con personas del trabajo, con los jefes. En todas las áreas, ese edificio va siendo construido por Dios. No nos dejemos caer en medio de las pruebas. Porque para Dios, tu fe, mi fe, es más importante que el oro.
Luego que todo esto, que usted tiene ya la zapata, que ha puesto su fe en Cristo, que Dios ha empezado a trabajar y a levantar su edificio, ¿cómo termina el asunto? Bueno, la terminación de la obra es el amor. El amor. Una buena zapata es Cristo. Una buena estructura es la fe. Una buena terminación es el amor. Y esta parece como la parte más sencilla de todo este edificio, pero puede ser engañosa. Recuerdo cuando Joanny ha tenido alguna remodelación por ahí o algo que hacer, que ya todo lo difícil, lo que es pañete, lo de los asuntos de poner bloc y romper paredes, se resolvió como rápido. ¡Wow! ¡Qué rápido lo hicimos! Ya faltan los detallitos. Ahí que se pierde tiempo. Ahí que se pierde tiempo en los detalles. Y así es el amor. Debemos preocuparnos por cada detalle para que nuestro edificio quede bien, para que podamos ser personas que agraden a Dios por medio de construir relaciones fuertes, duraderas. ¿Cómo? Amándonos por encima de todo, por encima de las faltas, por encima de los problemas, por encima de las situaciones. Dice el mismo apóstol Juan, en esto conocerán todos los de afuera, que ustedes son mis discípulos. Está hablando Jesús ahí. ¿En qué? En que se amen los unos con los otros. La prueba de que usted ha sido un edificio construido por Dios es el resultado, la terminación, el amor. El amor. Que usted usó la zapata correcta, que su fe fue probada y usted siguió hacia adelante. Y por último, que usted es una persona que comparte el amor que Dios nos da. En segundo lugar, las relaciones que agradan a Dios, que es el único punto que estamos viendo hoy, dan segundas oportunidades. Si usted quiere tener relaciones que agraden a Dios, usted tiene que ser una persona dispuesta a dar segundas con ese, oportunidades con ese. Porque cada vez que a usted le hagan algo y usted perdona ese algo, usted sabe lo que tiene que hacer, borrarlo. Y si vuelven y le hacen algo, va a ser una segunda oportunidad otra vez que usted va a dar. Y siempre y así, 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 así. ¿Por qué? Porque Dios lo hace así con nosotros también. Dios nos da a nosotros oportunidades todos los días. Cada vez que estamos pidiéndole perdón, está Él dispuesto a perdonarnos. Y si eso es Él, que es santo, 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 y me perdona a mí, que soy una persona pecadora, ¿por qué yo, con tantos defectos, no puedo perdonar al prójimo? ¿Por qué no? Entonces debemos dar segundas oportunidades. Les cuento que una vez, esto es un cuento, valga la redundancia, iban dos amigos caminando por el desierto, por la arena del desierto. Y mientras caminaban y ese sol tan caliente dándole ahí en la cara y con el calor, se armó una discusión y uno de los amigos ofendió al otro. Iracundo y molesto, el ofendido, sobre la arena escribió: hoy día 16 de junio, fulano de tal me ofendió y me dijo tal cosa, y queda registrado. Y siguen, ahí lo escribió en la arena. Siguen caminando. Y más adelante ven un lago de agua. No era un espejismo, en el desierto a veces usted ve cosas que no están, pero era un lago de verdad, real. Ellos con ese calor que estaba haciendo y con la fatiga y todo el asunto, la sed, después deciden, resuelven bañarse en el agua. Se tiran los dos. El ofendido, el que fue ofendido, se empieza a ahogar. Adivinen quién lo salvó. El amigo que lo había ofendido, le salvó la vida. En ese momento, él agarró de nuevo y escribió, pero esta vez no escribió sobre la arena, sino sobre una roca. Hoy 16 de junio, mi amigo me ha salvado la vida. ¿Cuál es la lección que Dios quiere para nosotros con esto? Cuando nos ofenda un hermano en Cristo, usted lo puede escribir sobre la arena, que el viento se lo lleva.
Cuando un hermano le ayuda, escríbalo en su corazón. Ahí no se va a borrar. Entonces debemos dar segundas oportunidades porque Dios nos da segundas oportunidades en todas nuestras áreas, en el matrimonio. ¿Cuántas veces no tiene Joanny que perdonarme, amigo? Somos complicados. Y viceversa. Así también en el ministerio, en el trabajo. Uno se pasa 8 horas todos los días en el trabajo, lo que trabajamos como empleados. Pasan situaciones también, debemos ser perdonadores. En la casa, con los hijos, con los amigos, con los familiares. Debemos tener un corazón perdonador. Entonces, si queremos tener relaciones que agradan a Dios, debemos dar segundas con esas oportunidades. Por lo cual, dice Filemón 8 al 10, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo tenía todo el derecho de obligar a Filemón a que lo recibiera. Pero Dios quiere que para construir esas relaciones nosotros voluntariamente seamos perdonadores y demos segundas oportunidades. Aunque nos los demanden, y lo puede anotar ahí, para dar segundas oportunidades es una demanda de compasión. Anótelo en su bosquejo también. Debemos mostrar compasión. ¿Por qué? Porque Dios mostró compasión con nosotros antes. Porque Dios fue el primero en mostrar compasión con nosotros. Porque Dios, siendo Dios, pudo eliminarnos de aquí inmediatamente nosotros cometiésemos el primer pecado. Pudo eliminar toda la humanidad cuando Adán y Eva pecaron. Él es Dios y tuvo compasión. ¿Por qué yo no puedo tener compasión? ¿Quién soy yo delante de Dios? Nada. Lo mismo que una lombriz delante de un elefante, y cuidado si peor. ¿Por qué debemos tener compasión? Porque Dios tuvo compasión con nosotros. Hay una historia que el Señor Jesús enseña hablando de esto, hablando de la compasión, del perdón, del trato para con el otro. Y está registrado ahí en Mateo capítulo 18 y versos del 21 al 35. Empieza cuando el apóstol Pedro le pregunta al Señor: Jesús, Maestro, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces debemos nosotros perdonar? Antes se usaba perdonar hasta 3 veces en el Antiguo Testamento. Y Pedro, queriendo brillar, hasta 7 veces vamos a perdonar. O sea, la multiplicó por 2 y le sumó 1. Hasta 7. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No digo yo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y la idea no es que multipliquemos y que 70 por 7 y que 490 y que esto y que lo otro. No. La idea es que no hay límite para el perdón. Tú quisiste brillar diciendo 7, pues 70 veces eso. No pongas límite, no vas a contar. Pierde la cuenta y sigue perdonando porque yo lo he hecho así con ustedes. Eso dice Dios. Y ahí aprovecha Jesús y narra la historia, parábola, de aquel rey que empezó a sacar cuentas. Y uno de sus siervos, delante de él, postrado: tú me debes 10,000 talentos. Déjame llamar a los verdugos para que te metan preso hasta que tú me pagues. Ay, Señor, no. Y se arrodilló: por favor, ten misericordia, ten compasión de mí. Y el rey, movido en misericordia, compasivo, le perdonó la deuda, los 10,000 talentos. Está bien, vete, no me debes nada. Pero ¿qué sucede? El tipo saliendo ahí mismo de la puerta del palacio, se topó con otro que le debía un par de chelitos a él, y él tuvo compasión. Casi lo mata y lo mandó a meter preso. Eso llegó a oídos del rey. ¿Qué hizo el rey? Entonces yo te perdono 10,000 talentos a ti y tú 2 pesos no lo puedes perdonar a otro. No, métete preso. Por ratrero. Por ratrero.
Óyeme, vamos a llevar eso a pesos dominicanos para que ustedes aterricen lo que yo estoy hablando. 10,000 talentos en aquel tiempo es el equivalente a hoy en día 480 millones de pesos aproximadamente. 480 millones de pesos. Eso le perdonó el rey a ese tipo. Probablemente le robó, sabrá Dios, le puso a administrar algún dinero y el tipo quedó mal. Bueno, pues lo que esa persona hacía generaba un ingreso de alrededor de 12,000 pesos. Vamos a poner que el tipo está casado y la esposa gana 8, generan 20 mensual los dos. Vamos a ver cuánto va a durar él para pagar esa deuda al rey. Si paga 7 de alquiler, ¿cuánto le quedan a los 20? 13, ¿verdad? Y si paga agua, luz, teléfono, ponle tú 3,000 pesos por todos los servicios y poco es. Le quedan 10. Luego él tiene que hacer una compra para su casa. Ponla de 6,000 pesos para no abusar. Le quedan 4. Pero él gasta de transporte, porque usan algunos conchos y a veces se van a pie, 2,000 pesos en el mes, le quedan 2. 1,000 pesos él reserva para imprevistos. ¿Cuánto quedan? 1,000 pesos mensuales para pagar la deuda. ¿Usted sabe en cuántos años puede usted pagar una deuda de 480 millones de pesos ahorrando 1,000 mensual? Yo le voy a decir el número, yo lo calculé. 40,000 años. 40,000 años. Eso tenía que durar el tipo ahorrando para pagarle al rey. Se lo perdonaron. ¿Usted sabe cuánto le debía a la persona cuando él salió al que él casi mata ahí? 30,000 pesos. Que se lo hubieran podido pagar en 2 años. Y él casi lo mata. Eso es Cristo dándonos una ilustración de cómo somos nosotros. Dios, por medio de su Hijo, nos perdonó todos nuestros pecados, toda nuestra deuda. Y no somos nosotros capaces de dar una segunda oportunidad. Y nos comportamos como este charlatán, que a un tipo que le debía 2 pesos lo quiso matar. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Por último, ya finalizando, las relaciones que agradan a Dios. Las relaciones que agradan a Dios pueden ser beneficiosas. Pueden ser beneficiosas, no solo para Dios, para nosotros. Mire lo que dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Está hablando Pablo de Onésimo, aquel esclavo que traicionó a Filemón y que se lo está enviando. En otro tiempo ese te fue un inútil, cuando no era un convertido, cuando no había creído en Cristo. Pero ahora, luego de que Cristo transformó esa vida, a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué las relaciones que agradan a Dios nos dan beneficio? ¿Por qué? Anótelo. Porque Cristo cambia las vidas y las relaciones. Como empezamos, terminamos. Porque Cristo cambia las vidas y las relaciones. Es Cristo que lo hace todo, no nosotros. No nosotros. El mismo Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, confía en mí, tiene en presente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el gran regalo que Cristo te está ofreciendo. Mas ha pasado de muerte a vida. No hay opción para volver atrás porque depende de Dios. Tiene en presente vida eterna. Si tienes vida eterna por creer en Cristo y después hiciste algo malo y la perdiste, no era vida eterna. ¿Qué garantías da nuestro Dios? Y aún así muchas veces no ponemos la zapata correcta para construir relaciones que agraden a Dios y así mostrar que somos creyentes perdonadores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar.
Buen Dios y Padre Santo, a ti venimos en esta tarde reconociendo tu grandeza, tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, queremos ser creyentes, hijos tuyos, perdonadores y que pidan perdón. En el mismo tiempo, Dios, oramos porque si alguna persona hoy en este lugar está aquí y no te conoce, no ha puesto la zapata correcta, que es Cristo, le invitamos a que acepte el regalo. Es un regalo, sin nada cambia. No te estamos ofreciendo una religión, no tienes que dar dinero, no tienes que brincar ni saltar ni nada. Cree en Cristo, Él te da vida eterna en el presente hoy. Y si haces eso, empezaste a construir con la zapata correcta. Y si empezaste con la zapata correcta, Dios te va a ayudar en levantar tu edificio y mostrar amor a los demás. Dios no quiere que tengamos relaciones rotas ni malas. Él quiere que seamos perdonadores, que nos relacionemos primero con Él y luego los unos con los otros. Si alguien en esta tarde quiere hacer esa decisión, puede levantar su mano. Simplemente vamos a orar por él. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. Cristo cambia su corazón. Venimos a Cristo no porque ya hemos cambiado. Venimos a Cristo porque Él nos va a cambiar. Gracias, Padre, porque una persona ha dicho sí a Cristo. Y en esta tarde te la presentamos. Y sabemos que hay júbilo en el cielo. Porque Cristo perdona, salva, cambia y transforma. Padre, así también te pedimos por todos los que estamos aquí, para que mostremos amor a esta persona. Y para que también aprendamos de tu palabra que debemos ser siervos y creyentes perdonadores. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.